As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que tenemos como figura central a un escritor que tiene ya una importante trayectoria. Él viene de Colombia y es conocido por novelas como Tristes Tigres, La pesca del delfín, La última vida del gato, El mariscal que vivió deprisa. Ha sido acreedor al Premio Planeta y ahora ha venido a presentar en el Ecuador un libro que indudablemente moverá polémica desde el punto de vista histórico. Si bien es una novela, pero está basada en la historia, se trata de Ahí le dejo la gloria, el famoso encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil. Así es que bienvenido a este programa, a esta entrevista, Mauricio. Muchas gracias, muy contento de estar acá en Quito y de estar en este escenario. Qué bien, Mauricio, yo querría, antes de que hablemos de Ahí le dejo la gloria, que nos cuente un poquito más su interior, es decir, su decisión de ser escritor. ¿Está solo dedicado a la literatura, lo combina con otras cosas, vive de lo que escribe? Lo primero que habría que decir ahí es, yo tuve una crisis con mi carrera periodística de muchos años, más de un cuarto de siglo, casi 30 años de periodismo, porque yo empecé muy joven, a los 18 años ya estaba trabajando en una sala de redacción, y tantos años de periodismo, y en algún momento sentí que estaba entrando como en crisis con mi profesión. Una crisis derivada de sentir un poco, siempre me ha gustado la historia, siempre he leído historia, de sentir que periódicamente estaba repitiendo la misma historia, de que la crónica o la investigación que estábamos haciendo de corrupción política o de tal o cual lío de violencia o tal o cual lío... Y hasta casi con los mismos protagonistas. Casi con los mismos protagonistas, ¿sí? O si cambiaban era en todo caso para peor. Es decir, y ahí sí el famoso concepto de que la historia ocurre en primera vez en tragedia y luego ya empieza a ser una tragicomedia. Una tragicomedia y termina convertida en opereta, casi que en zarzuela. Sí. Bueno, pues eso está pasando y eso le pasa a uno del periodismo después de muchos años. Y yo entré como en esa crisis y empezó a surgirme una necesidad de escribir novela. Una necesidad que tenía que ver también con que el oficio periodístico obliga al periodista, a quien lo ejerce, a matar mucho el alma, a matar los sentimientos. No puedo sentir, no puede haber emociones, tengo que ser frío, tengo que ser equilibrado. Y entonces me rebelé. ¿Y dónde están los sentimientos y la pasión que uno le puede poner a las cosas? Y fue tal la rebelión que esto hizo crisis en mi vida profesional, en mi vida privada. Bueno, en fin, creo que hice un desorden bastante grande hace ya algunos años. En el momento en que arrancaba a escribir novelas, escribí primero un par de novelas de actualidad, digamos, relacionadas con el oficio periodístico, relacionadas con el oficio político y el poder. Y tenía desde hacía muchísimos años, desde que tenía 20 años, una afición por el Mariscal Sucre. Yo. Desde un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 20 años, el regalo de cumpleaños de ese cumpleaños 20 fueron un compendio de cartas del Mariscal Sucre editado por la Biblioteca Ayacucho. Y había empezado a perseguir al Mariscal, pero eso es como una historia que iba como en paralelo. Sí, sí. Y un buen día dije, ¿y por qué no escribo algo sobre el Mariscal? Y pensé en una biografía y dije, pero si ya estoy escribiendo novela, pues hagamos una novela. Y ahí vino el Mariscal. Y ahí viene esa novela histórica, sí. Y es el Mariscal que vivió deprisa. Correcto. Una figura, dicen que es la más limpia de toda la época de la independencia. Se le llama hasta el Abel americano, ¿no? Sí. Para la historia, no para él, ni para su familia, ni para sus allegados, pero para la historia yo creo que Sucre tuvo la suerte de ser asesinado. ¿A morirse temprano? Claro, porque nunca tuvo la ocasión de contaminarse con nada, de ¿no? contaminarse. Y no entrar en las pocas trifulcas veces y en en las que huellas, gobernó, claro. Primero cuando trató de administrar lo que era Quito, recién después de la batalla de Pichincha, se iba enredando con los papeles, le desesperaba la administración, él no entendía de esos temas y se aburría mucho con eso. Y luego pues gobernó Bolivia, sacó adelante la Constitución boliviana con no pocas críticas en aquella Así época. es, claro. Pero cuando toma la decisión de retirarse, de no ser el sucesor de Bolívar como Bolívar quería. Claro, y venir a Quito a vivir su vida familiar con la famosa marquesa de Solanda. Con la marquesa de Solanda, a recuperar ese matrimonio. A ver a su hijo, que prácticamente no lo conocía, ¿no? A ver a una hija que efectivamente prácticamente no conocía, no lo dejan. Y ese episodio a mí me impactó desde muy joven, porque yo decía, ¿cómo es posible que ni siquiera... Es decir, que la mezquindad que está en el origen de nuestras repúblicas,
haya impedido incluso que alguien se vaya tranquilo para su casa. Así es. O sea, no es posible ni siquiera irse en paz hacia la casa. Es un poco como en las mafias. Qué duro pensar eso, ¿no? Claro, claro. O sea, el retiro es imposible. Es imposible. O se está alineado o no. Exacto. O lo Y hay que que estar pasa en la con, guerra y o hay lo que que estar pasa en la con la pelea. guerrilla o lo que pasa con... Claro. Sí. San Martín, para ya hablar del personaje. Pero no me ha contestado alguna parte de las preguntas. Es decir, usted está dedicado solo a la literatura Ok. ahora. Entonces, sí, no solamente, porque pues eso creo que no alcanzaría a pagar las cuentas, me Ya. cortarían la luz y el agua y cosas así. Tengo una columna permanente de semanal en el Ya. diario El Tiempo sobre análisis político, escribo otros artículos también para la Casa Editorial El Tiempo. O para sea, las que el periodista publicaciones. no está retirado. Estoy retirado en cuanto a cargos del periodismo Claro. y aunque no voy a ninguna oficina. Mi oficina es mi casa, mi estudio de escritor Delicioso. en la casa. Y eso hago es una... doy ya. conferencias y hago algo de consultoría también estratégica. Claro, y tiene obligación de andar presentando sus libros, que es una obligación y un goce Y también. es un goce, es Sí. un goce. es un Entonces, goce. entra... Pero digamos, le dedico las Sí. 3 primeras horas del día a escribir novelas. Siempre. Siempre. Pase lo que pase. Y hay mucha investigación. Mucho. Por No solo- supuesto. ya digo escribir. Ya escribir, pero el resto del día se emplea Exactamente, mucho en investigación. exactamente. Es fácil investigar sobre estos personajes porque en medio de toda la literatura que se ha escrito sobre ellos, en medio de todas las crónicas, endiosamientos, todo lo que existe, a veces es difícil encontrar a la persona. Yo recuerdo un libro escrito sobre Bolívar por un coterráneo suyo, El héroe maldito, ¿no? De Perico Ramírez. Sí, de Mario H. Perico Y Ramírez. yo me acuerdo de es decir, tratar de desmitificar al héroe, que en algún momento lo puede hacer también la novela histórica, o más bien puede construir o contribuir a ese endiosamiento. Sí, hay las claves. Primero, lo que a mí me sorprendió inicialmente cuando empecé ya a investigar para trabajar novelas sobre el Mariscal Sucre fue descubrir que había muchísima más documentación de la que yo jamás había imaginado. Primero están todas las cartas. Yo no sé cómo van a ser los historiadores dentro de 100 años para estudiar nuestra época, porque todos Eso los ya mails, sí, es una locura. eso todo se borra, todo desaparece. Las cartas no solo se conservaban por quien las recibía, sino como se demoraban tanto una carta, se demoraba un mes y medio. Había en ir una y volver. reverencia ante el documento, Entonces, claro, que llegaba. Uno escribía una carta y la copiaba para que cuando llegara la respuesta uno supiera a qué se estaba refiriendo el corresponsal cuando le contestaba uno eso. Claro. Entonces había doble archivo de las cartas, cuando no triple, porque muchas veces le decía, le copio carta al general no sé qué para que usted se entere. Entonces había varias copias y a veces también había algunos tejemanejes con esas copias. Claro. A veces había pequeños cambios, pero hay mucha documentación. El asesinato del mariscal, la investigación que se hace aquí en el Ecuador. Muy fuerte, inclusive es una para investigación judicial desvirtuar. impecable, Claro. que se hace en caliente, con los testigos hablando en caliente a los pocos días del asesinato. Y todo eso Porque está ahí. corrieron muchos rumores Sí, de que era pero una si uno razón se política devuelve- o era si una uno se devuelve a familiar. los documentos va encontrando los Sí. elementos. Ahora, las cartas, ¿qué ventaja tienen sobre los, digamos, los documentos judiciales o los documentos políticos o las proclamas? Las cartas tienen más al personaje. Claro. Sobre todo cuando aparecen cartas de amor, cartas más privadas, cartas más íntimas, que hay muchísimas, muchísimas. Pensemos nada más que la Academia de Historia de Venezuela ha reunido ya casi 100.000 documentos manuscritos o dictados por Bolívar. Solo en Bolívar, 100.000. Es una locura. Eso es En una infinito. vida Eso es relativamente infinito. corta, diríamos En una así. vida, Porque no estamos hablando de lo que se vive ahora. Exactamente, y porque Sí. hay que pensar que además esos documentos son de la vida de Bolívar adulto, Claro. la inmensa mayoría. Ya cuando es... Entonces los documentos están. Sí. Y yo creo que las cartas, a ver, lo pongo de esta manera. Yo de todas maneras sigo siendo un periodista. Me aproximo a estos hechos históricos Como como periodista. periodista. No puedo entrevistar a los personajes que murieron hace cientos de años, pero tengo sus cartas, que hacen un poco la vez de la entrevista. Yo le pregunto a las cartas y las cartas Y ahí me va contestan. desnudando al personaje. Exacto. Los documentos son como los documentos en el periodismo, son documentos de soporte, pero no necesariamente dicen la verdad. Claro. Y los historiadores son un poco como los analistas que uno consulta, los testigos. Ah, bueno, hay testigos que también dejan su huella. su huella y dejan su Testimonio también, claro. Y están los historiadores que hacen las veces un La poco como el interpretación analista. también. Entonces, si uno convierte ese método periodístico en su manera de trabajar la historia, va a encontrar lo que es más importante, que es encontrar los personajes. Cuando yo arranqué a investigar este tema de Guayaquil, de la entrevista, obviamente mi primera angustia era ¿qué fue lo que hablaron?